Saludo con gusto al senador Ricardo Anaya, integrante de la bancada del PAN en el Senado de la República. Gracias por estar aquí. Guillermo, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte. Un saludo a todo el auditorio. Quisiera conocer tu opinión sobre el paquete económico presentado por el gobierno al Congreso de la Unión para el próximo año 2025, Ricardo. Bueno, el paquete económico que ha presentado el gobierno tiene cosas positivas y también tiene, por supuesto, cosas negativas. Dentro del lado positivo, yo destaco que estamos honrando el compromiso constitucional de fondear los programas sociales, es decir, los programas sociales, la pensión para adultos mayores, las becas Benito Juárez, ya están establecidos en la Constitución y por lo tanto era fundamental que hubiera recursos suficientes para cumplir ese compromiso constitucional. Nosotros votamos a favor de que los programas sociales fueran un derecho establecido en la Constitución y por eso nos parece positivo que estén fondeados. Hay proyectos muy interesantes como el Tren México-Querétaro que también son de aplaudirse, pero por otro lado también hay datos muy preocupantes. Un primer dato preocupante es la reducción en rubros que son fundamentales. Es decir, para no ir muy lejos, en 22 de 26 secretarías y organismos se reduce el presupuesto. Se está reduciendo el presupuesto en seguridad cuando tenemos problemas gravísimos en México. Se está reduciendo el problema de salud cuando hay millones de personas sin acceso a los servicios de salud, cuando sabemos que la inmensa mayoría de las recetas no se surten, es decir, la gente sale del centro de salud con el papelito, pero no con las medicinas. Se está reduciendo el gasto en materia de educación, se está reduciendo el gasto en materia ambiental. Entonces, esa es la parte negativa. Y quizá lo más preocupante de todo, Guillermo, es la deuda pública. 2024 tuvo el déficit fiscal, es decir, el nivel de endeudamiento más alto en los últimos 36 años. Y se había prometido que íbamos a reducir el nivel de endeudamiento, porque esto ya es insostenible. O sea, para darnos una idea de a dónde hemos llegado con la deuda en México, este año, en 2025, el año que sigue, se van a gastar 1.4 billones de pesos solamente en el servicio de la deuda, en lo que comúnmente conocemos como el pago de intereses, cuando en cambio en inversión física nada más va a haber 0.8 billones, es decir, 800,000 millones. Es como si una persona que ahorita nos está viendo tuviera que pagar mucho más con su tarjeta de crédito de puros intereses que aquello que compra con la tarjeta de crédito. Bueno, pues ya está así el gobierno mexicano y habían prometido que la deuda se iba a reducir de manera significativa y no están cumpliendo. No están cumpliendo porque aunque en el papel dice que la van a bajar a 3.9 puntos del PIB, la realidad es que eso es falso porque están sobreestimando el crecimiento económico, es decir, están calculando que la economía va a crecer el doble o hasta el triple de lo que todas las estimaciones serias pronostican. ¿Qué significa eso para efectos prácticos? Dos cosas. Uno, que el gobierno no va a recaudar la cantidad que dice a través de impuestos, principalmente IVA, impuestos sobre la renta. O sea, si la economía no crece, pues la gente paga menos impuestos y el gobierno tiene menos dinero y por lo tanto hay más deuda. Pero segundo, si la economía no crece como ellos dicen, la proporción que va a representar la deuda del total de la economía va a ser mucho más de esos 3.9 puntos del PIB. Nosotros calculamos que va a andar más bien por 5 puntos del PIB, lo cual sigue siendo la deuda más alta, pues prácticamente en un cuarto de siglo. Entonces, en resumen, Guillermo, algunas cosas positivas, sí, los programas sociales, el Tren México-Querétaro, pero también cosas muy preocupantes, que le reduzcan a seguridad, a salud, a educación, a medio ambiente y que estén endeudando al país de una manera que es ya francamente irresponsable. Senador Ricardo Anaya, he escuchado opiniones críticas hacia el presupuesto porque quita recursos importantes en áreas relevantes como salud, educación y seguridad. ¿Qué opinas del proyecto de presupuesto presentado para el próximo año? Esa es la parte, digamos, más negativa para la gente, Guillermo, porque
tenemos problemas muy graves en México. Hay una frase que muchos compartimos, que las buenas intenciones que no se reflejan en el presupuesto son pura demagogia. O sea, si tú quieres arreglar un problema, además de voluntad, pues le tienes que meter el dinero justamente para arreglar ese problema. Si se ha dicho que los policías van a ganar más, pues eso implica más dinero. Si se ha dicho que a los maestros se les va a pagar mejor, también eso implica más dinero. Con la bronca, con el tamaño de problema que tenemos en materia de salud, en materia de seguridad, en materia educativa, en materia ambiental, el que a estos rubros que son tan sensibles se les esté recortando presupuesto, nos parece un error, nos parece algo negativo en este proyecto. Senador Ricardo Anaya, adelanta Ricardo Monreal que esta semana quedará aprobada la reforma que plantea la desaparición del INAI y otros órganos autónomos. Te pregunto, ¿estamos ante un desmantelamiento institucional? Pues estamos sobre todo, Guillermo, caminando hacia un régimen de corte autoritario. ¿Qué es un régimen autoritario? Que los hay muchos en el mundo. Es un régimen en el que el gobierno concentra todo el poder, en el que se borra la división de poderes, en el que no hay contrapesos, y eso es lo que está pasando, porque en México hoy Morena efectivamente ganó la presidencia de la República, pero a la mala, con prácticas francamente gangsteriles, se hizo de la mayoría calificada, del control total del poder legislativo. Con esa mayoría, con esta mal llamada reforma judicial, tomó el control del poder judicial, luego militarizó la seguridad y ahora está desapareciendo los organismos autónomos. El INAI es el mejor ejemplo de por qué esto es malo. Es normal que a los gobiernos, y no importa el partido, pues no les gusta que los ciudadanos se enteren de sus errores. Entonces el gobierno tiene una tendencia a que si tú le pides información de algo que hizo mal, el gobierno no te quiere dar la información. El INAI es justamente el órgano al que tú puedes acudir para decir, no me quiere dar la información el gobierno. Y el INAI ha servido para que conozcamos información que los gobiernos de todos los partidos querían ocultar. Te pongo algunos ejemplos. Gracias al INAI pudimos conocer detalles sobre la masacre de estudiantes en tiempos del PRI de 1968. Gracias al INAI pudimos conocer los detalles de aquellas fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, en tiempos del gobierno de Felipe Calderón. Gracias al INAI nos enteramos, por ejemplo, del gravísimo acto de corrupción que representó la estafa maestra durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Gracias al INAI nos enteramos de la corrupción durante el gobierno de López Obrador en Segalmex. Es decir, hay ejemplos de cómo el INAI le ha servido a los ciudadanos para poder obtener la información que los gobiernos de distinto signo político no querían que se diera a conocer. Ahora, en este proceso de caminar hacia un régimen de corte autoritario, en donde el gobierno quiere concentrar todas las funciones, pues no le bastó con controlar el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Ahora también está desapareciendo órganos autónomos, como es el caso del INAI, y el problema es que el día de mañana ustedes, los periodistas, los activistas, quienes militamos en la oposición, pues difícilmente nos vamos a poder enterar de lo que hace el gobierno con nuestro dinero, con los impuestos que pagamos, o bien de errores que haya cometido el gobierno, que queramos conocer los detalles, no nos va a ser posible. ¿Por qué? Porque ahora será el gobierno juez y parte. Al gobierno se le pide la información y el propio gobierno la va a negar. Por eso nos parece gravísimo. Y por una segunda razón, Guillermo, porque muchos de estos órganos autónomos son compromisos que hemos asumido particularmente en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Un Tratado de Libre Comercio que es importantísimo, hombre, porque el 80% de lo que México produce y vende a otros países se va a Estados Unidos. Y si le agregas Canadá, pues estás hablando de casi el 90% de lo que México exporta. Cuando venga la renegociación, claro que nos van a reclamar la desaparición, por ejemplo, del IFT, la desaparición
de la Comisión Federal de Competencia Económica, de la COFESE, el propio INAI. Entonces, por un lado, los ciudadanos vamos a tener menos elementos para enterarnos de lo que hace el gobierno, y por el otro lado, esto va a meter piedritas en el camino cuando venga la renegociación del Tratado de Libre Comercio. En síntesis, me parece que es lamentable porque confirma esta ruta del gobierno actual de caminar hacia un régimen autoritario que concentra todo el poder, que no quiere equilibrios, que no quiere contrapesos y que no quiere transparencia. Senador Ricardo Anaya, he escuchado voces de preocupación ante la reforma que establece la prisión preventiva oficiosa, que prácticamente termina con el principio de presunción de inocencia. Da la impresión de que este y otros cambios constitucionales nos están dejando en el desamparo. Hablo de los ciudadanos comunes y corrientes. Nos estamos quedando en el desamparo. ¿Es correcta esta apreciación? Por supuesto que sí, pero además fíjate cómo es el mismo patrón. ¿Qué tienen en común la manera en la que tomaron el control del poder legislativo, la mal llamada reforma judicial, la desaparición de los organismos autónomos y esto que ahora me preguntas que es la prisión preventiva oficiosa? Lo que tienen en común es que son características de un régimen autoritario. Ahora, ¿por qué esto en particular, la prisión preventiva oficiosa, es tan grave? Para que la gente lo entienda con toda claridad, significa que si te acusan de haber cometido un delito que está en una lista de delitos, en un catálogo, en el artículo 19 constitucional, en lo que la autoridad investiga, en lo que la autoridad averigua si efectivamente tú cometiste el delito o no lo cometiste, mientras investigan, te mantienen en prisión hasta por 2 años. Incluye delitos, por ejemplo, como el uso de facturas falsas. Imagínate que una persona tiene un pequeño negocio, un taller mecánico, una estética, una miscelánea, y resulta que el contador que les lleva su contabilidad les cobra, obviamente, por llevar la contabilidad y les entrega una factura. Ellos utilizan esa factura. Si ese contador anda en malos pasos y resulta que es un contador que a su vez se dedica a vender facturas, pues a ese contador no nada más lo pueden meter a la cárcel, también al que utilizó esa factura. Y el problema es que en lo que tú explicas, oye, yo no lo sabía, aquí está el trabajo contable que él me hizo, muy bien, tienes todo tu derecho a explicar, pero mientras lo explicas, tienen hasta 2 años para tenerte en la cárcel. Es un catálogo larguísimo de delitos. Mira, esto es tan grave que la propia ONU ha dicho a través de su oficina de derechos humanos, la del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que esto es violatorio de los derechos humanos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es parte de la OEA, es esta organización de todos los países del continente americano, desde Canadá hasta Argentina. La propia OEA, a través tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han dicho con toda claridad que esto es una barbaridad, que es una violación flagrante a los derechos humanos, que está muy mal que un gobierno te meta a la cárcel cuando apenas está en el proceso de investigar si cometiste o no cometiste el delito. Entonces, gravísimo, pero más grave cuando se observa en el contexto, porque el contexto, Guillermo, nos confirma que México va caminando hacia un régimen de corte autoritario sin contrapesos. Que muchas cosas del pasado estaban mal, yo estoy totalmente de acuerdo, que se corrijan, pero que no nos lleven a un régimen en donde van a acabar con las libertades. Pues es un tema muy delicado el que planteas, senador Ricardo Anaya. Gracias por estar aquí para reflexionar sobre estos temas que desde luego nos involucran a todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Guillermo. Un saludo a todo el auditorio. Buenas noches. Hasta pronto. Gracias.